Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir y espero que me dure la voz todo el rato. Es un día de buen rollo para hablar de los problemas de Izquierda Unida, ¿no? San Valentín. Podemos llegar a un buen final, aunque tengamos un mal principio. Hoy dicen que para tener una buena respuesta primero hay que hacer una buena pregunta. Entonces, bueno, lo que me preguntaban los compañeros es una pregunta muy vieja. ¿Qué hacer? Como diría Fernando Seregín. Y bueno, es una pregunta que el movimiento obrero se hace desde hace más de un siglo, ¿no? ¿Qué hacer? Y no es casual, porque esa pregunta aparece siempre cuando surgen disyuntivas graves, cuando sobre todo surgen discrepancias fuertes entre lo que tenemos y lo que querríamos tener, entre lo que estamos consiguiendo y lo que querríamos conseguir en la lucha en la sociedad. Y eso es lo que se está dando ahora. Hay que tener en cuenta siempre que las oportunidades se suelen dar y a veces pasan de largo. Como he necesitado 3/4 de hora para aparcar, bueno, primero yo solo, luego media más con compañía. En esos 3/4 de hora me acordaba de cuando yo viví en Zaragoza hace muchos años y yo en esa época era un fan rendido de Luis Buñuel. Me veía todas sus películas, era para mí un ídolo, pero un ídolo incomparable. Y un día me lo crucé por la calle, en lo que entonces se llamaba Paseo Marina Moreno y creo que ahora es Paseo de la Constitución, ¿no? Se acierta fácil con la Constitución para cambiar los nombres. Y me lo crucé, me quedé mirando, me crucé con él y no le dije ni pío. No volví a verlo jamás, nunca volví a tener esa ocasión. Si yo hubiera sabido que me lo iba a cruzar, me hubiera preparado, hubiera hecho algo y no me hubiera pegado el resto de mi vida pensando que me crucé. Pues eso es el problema de la izquierda, que doblamos las esquinas sin saber lo que va a haber al otro lado. Y ese es el problema que nos está persiguiendo. Pero lo peor es pensar que lo has hecho bien. Por lo menos que te genere la duda, que te des cuenta de que lo has hecho mal y que la siguiente vez deberías corregir los errores. Eso sí que es la mitad de la solución del problema. Por lo tanto, tenemos, yo creo, un problema doble la izquierda. Uno es los errores que hemos cometido y el otro es no ser capaces de reconocerlos. Porque yo aún tengo muchos compañeros en la dirección de Izquierda Unida que piensan que lo hicimos de fin en las elecciones europeas. Francamente, si partimos de esa premisa, no hay nada que hacer. Teníamos una oportunidad como pocas veces se brindan en la historia. Y son las oportunidades para las que nos preparamos. Porque las transformaciones sociales, a pesar de lo que nos cuente la historia oficial, lo que nos expliquen en los colegios o desde los púlpitos, la historia no la manejan cuatro, sino que los verdaderos acontecimientos históricos, las grandes transformaciones, se producen por conmociones sociales que afectan a la conciencia colectiva de una gran parte de la sociedad que interviene y transforma esas situaciones. Eso es lo que se produce y se produce en pocas ocasiones. La labor de una organización, de un partido político, de una organización política de la clase trabajadora, de la izquierda, es estar preparada para intervenir en esos momentos. Esa es la clave. Nosotros no podemos cambiar la situación de la sociedad. Nosotros no podemos cambiar el ambiente social. El ambiente social lo cambia la realidad. El ambiente social, más que nuestro programa, lo cambian los desahucios. Como además aquí en Zaragoza tenéis una buena experiencia. Ha hecho mucho más por entender el papel de la banca. Los desahucios llevados a cabo por la banca y la oposición que han hecho las plataformas, que todas las conferencias sobre economía que llevamos algunos dando casi 40 años. Porque no hay nada que influya más en la conciencia de la gente, sobre todo de una manera colectiva, no solo individual, que la propia experiencia. Entonces, hay poco que explicar ante alguien que ha vivido la experiencia de ver cómo el banco, cómo el empresario te desposee primero de tu puesto de trabajo, cómo el Estado te desposee del subsidio de desempleo,
cómo el banco te desposee de tu casa, cómo el juez le da la razón al banco y cómo la policía te infla a hostias defendiendo los intereses del banco, del empresario y del gobierno. Ahí está todo el programa de la revolución social. No hace falta más. No hace falta más que estar decidido a ser tan consecuente como ellos. Y ese es realmente el problema que hemos padecido la izquierda durante todo este tiempo. La falta de consecuencia en la defensa de los intereses de nuestra clase. Y es muy fácil de demostrarlo, más de 5 millones de parados. ¿Cuántos desahucios se producen al día? 200 y pico, ¿no? En el Estado español, en el conjunto del Estado español. Una situación así es prueba más que suficiente de la destrucción de la sanidad pública, de la educación pública, la falta de subsidios de desempleo para la gente que está en paro, aparte, por supuesto, la falta de puestos de trabajo, que es lo más grave. Toda esa situación, sin embargo, aceptando el juego que se está dando en la sociedad. Pero lo bueno de esta situación es que no hay una repetición, no le podemos dar como a las cámaras de grabación, al replay, vamos a reproducirlo otra vez, pero yo creo que sí, lo que tiene de excepcional el periodo que estamos viviendo, y eso es también algo en lo que me gustaría insistir, es que nos vamos a cruzar a Buñuel en varias esquinas. Que no va a pasar solo una vez, que hemos perdido una oportunidad, una muy grande, pero no va a ser la única que vamos a tener. ¿Por qué digo que hemos perdido una oportunidad muy grande? Pues porque yo sinceramente, no soy el único que lo pienso, pero creo que hay que incidir en esa idea. Creo que todo ese ambiente que se había ido gestando en la sociedad durante este periodo debía haberse canalizado a través de Izquierda Unida. Porque nosotros teníamos que haber canalizado dos factores decisivos. El desengaño, la vuelta frente al PP y la frustración de las experiencias del PSOE. Esos eran los dos factores claves para influir, sobre todo en una situación de cambios muy bruscos. Me acuerdo cuando ganó el PP, parece que fue hace un siglo o dos, pero no, fue hace muy poco, ¿eh? Triunfo del Partido Popular por mayoría absoluta, dominio absoluto, depresión total en la izquierda y en la dirección de Izquierda Unida, todos echándose las manos a la cabeza, la gente es tonta, ¿no? Lo mismo, a la hora de votar, votan a la derecha. Nosotros, algunos, dijimos, este triunfo del PP, esta vez sí, está preparando un cambio tremendo en la sociedad, una radicalización, un giro a la izquierda. Porque la gente ya se ha producido esta situación por el desencanto de la izquierda, incluso la idea nebulosa en mucha gente de decir son de derecha, son unos cabrones, pero como son los de los empresarios, crearán empleo. Eso había hasta gente que te lo decía, ¿no? Y por lo menos, bueno, se creará empleo, saldremos de aquí, luego ya hablaremos de los derechos y de lo demás. Sin embargo, en pocas semanas, porque ni siquiera fueron meses, en semanas el PP empezó a demostrar su incapacidad, lo que buscaba de verdad, y empezó a sufrir una pérdida de apoyo tremenda. ¿Os acordáis? Fueron las elecciones andaluzas y ya llegó el primer palo. Pero luego ha seguido cayendo en picado constantemente, una pérdida constante de apoyo. Y se producía lo que realmente ha transformado la conciencia en la sociedad, la movilización. Primero habían sido las huelgas generales, que luego han quedado cortadas, y luego hay tiempo, espero que sí, podemos hablar de eso y compararlo con el proceso de Grecia, por ejemplo, porque yo creo que es un factor determinante el papel que están jugando los dirigentes de UGT y comisiones de frenar la movilización y llegar a acuerdos con el gobierno del PP, pero tuvimos las movilizaciones del 15M y tuvimos sobre todo las marchas de la dignidad, que sí provocaron una movilización, un cambio, y dieron un objetivo, una esperanza, una posibilidad de un camino por el que tirar. Y eso necesitaba una expresión electoral. Era de cajón de pino. Hace ya casi 2 años, algunos lo leeríais, pero lo digo porque puede merecer la pena, la compañera Marina Albiol y yo mismo escribimos un artículo que se titulaba Izquierda Unida y nuestro futuro, donde planteábamos estas líneas y donde planteábamos que si las organizaciones no hacían algo, ese movimiento se expresaría al margen. Y eso es ni más ni menos lo que ha pasado.
Entonces, de una manera confusa, de una manera como a tentones, pero eso se ha expresado fuera con ese crecimiento explosivo de una opción como Podemos. Alguna gente se ríe cuando lo digo, pero yo lo digo muy en serio, que no deja de ser una escisión de Izquierda Unida, con mucho más éxito de Izquierda Unida, pero fundamentalmente es eso, y además una escisión que se produce fundamentalmente en el momento de las elecciones europeas, donde se demuestra esa contradicción tremenda, terrible que padecemos en este momento, y es una burocracia anquilosada que antepone la idea de mantener a un Billy Meyer, que luego lo perdemos además porque se descubre que tiene un fondo de pensiones a costa del Parlamento Europeo administrado por una SICAP, pero por mantener a Billy Meyer el primero, por mantener la segunda a una persona del aparato de comisiones obreras y negarse a unas primarias que ahora se han convertido en religión y que en ese momento eran anatema en Izquierda Unida, se mantiene esa situación, se rompe y Podemos se lanza a la aventura en ese momento, frente a Izquierda Unida. Y si la campaña llega a durar 2 semanas más, Podemos sacar 2 diputados más y nosotros 2 menos. Porque ese era el proceso. O sea, porque el problema no es un hecho aislado. El problema al analizar la situación en la sociedad es estudiar los procesos, qué tendencia tienen. A mí no me importa que me digas se han perdido tantas horas por huelga. Lo que quiero saber es si más o menos que durante los meses y años anteriores. Saber si vamos hacia un proceso de aumento de la conflictividad social o hacia un proceso de disminución de la conflictividad social. No me digáis que es lo mismo. Es cualitativamente diferente. Entonces, en ese momento de las elecciones europeas surge la primera gran discrepancia en la dirección de Izquierda Unida. Quienes decimos nos hemos llevado un palo y quienes nos acusan, y como se hizo en público por el propio Cayo Lara, a los que decimos eso de ser la nueva izquierda que va a volver a romper Izquierda Unida, que siempre estamos criticando, que nunca estamos contentos ni conformes con los resultados y que en realidad se ha obtenido un magnífico resultado en las elecciones europeas. Entonces, sí, podría ser peor, podría llover, ¿no? Pero ya era bastante malo lo que nos pasó en ese momento y eso exigía cambios. Sin embargo, los cambios no se producen por voluntad, no hay una anticipación, sino que Izquierda Unida va desde ese momento a remolque de los acontecimientos. Y esa es otra de las grandes contradicciones, pero a la vez una de nuestras mayores esperanzas. Es decir, la militancia de Izquierda Unida está implicada directamente en todo lo que se ha movido en la sociedad, en el Estado español, en los últimos años. En todo. No hay una sola movilización, un solo proceso importante donde no se puede decir que ha estado la militancia de Izquierda Unida. Ahora, también podríamos apostar la mayor parte de las veces en que cuando se disolvía la movilización y llegaba un señor corriendo, si le preguntábamos nos diría que era de la dirección de Izquierda Unida. Y ese es el papel que hemos estado jugando. Quien ha movido a la organización ha sido la militancia durante este periodo. Y la dirección ha ido detrás de los acontecimientos, siempre detrás de los acontecimientos. Y eso pues demuestra que estamos superados por el proceso que se está dando. Y esa es la contradicción que tenemos que conseguir resolver. ¿Y de dónde viene eso? Pues bueno, yo creo que lo que hay es un proceso de adaptación a un periodo histórico que ya ha pasado y que no hemos sabido prever ese cambio de proceso, que es sobre todo el proceso de la transición, que no me voy a meter, o sea, no me voy a meter mucho, quiero decir, porque sería una discusión aparte y porque tampoco es determinante para lo que yo quiero afirmar ahora, ¿no? No es tan determinante si estuvo bien, estuvo mal, era lo único posible o no, que se lo podemos discutir otro día. Lo que es evidente, muy evidente, es que tantos años después, esa Constitución es un parapeto de la reacción. Y eso es lo que para mí no tiene discusión. Y si un dirigente político no entiende eso, no entiende nada de lo que está pasando. Porque esa Constitución no solo no se utiliza a favor de los derechos del pueblo trabajador, sino que se utiliza para reforzar los derechos de la clase dominante y negar nuestros derechos. Es más, por si a alguien le cabía alguna duda, demuestran lo incambiable que es la Constitución cambiando el artículo 135 para dejárnoslo más claro.
O sea, es ya como un poco de recochineo, ¿no? Es decir, o sea, y encima, vamos, os hacemos burla, ¿no? Porque siempre se para, no se puede modificar, salvo cuando a nosotros nos venga bien modificarla para que os dejemos aún más claro que vosotros estáis debajo y nosotros estamos encima. Y esa es una cuestión clave. Mientras que nosotros tenemos una organización que se ha anquilosado en torno a esa estructura institucional. Porque claro, la lucha institucional juega una parte indudable en la lucha política. Yo no tengo un planteamiento anarquista, yo soy marxista y como una gran parte de los militantes de Izquierda Unida siempre hemos defendido el papel de la lucha institucional, pero la lucha institucional no es nada, no solo no es nada, es contraproducente si no se trata de reforzar la lucha que se está dando en la calle, la lucha que se está dando en las fábricas, en los centros de estudio, en los barrios. Esa es la lucha de verdad. Esa es la que prepara una movilización social que cambia las conciencias y que luego, paradójicamente, cuanta más lucha hay, más aumento electoral de la izquierda se produce. Y cuanto más la izquierda se empeña en obtener buenos resultados electorales abandonando la lucha, peores resultados electorales acaba teniendo. Y a las pruebas me remito con la comparación con Grecia, 30 huelgas generales. Que aquí nos explican que las huelgas generales nos perjudican mucho. Pues bueno, yo he ido al médico a mirármelo varias veces y no me encuentra el mal de la huelga general, ¿no? En cambio, sí, otros males son evidentes en la sociedad, ¿no? Provocados precisamente por no luchar. Entre ellos, no es explicable el triunfo de Syriza en Grecia sin el pasado inmediato de luchas constantes, de movilización constante en la sociedad. Y nosotros ahora pues tenemos una organización, una Izquierda Unida, que es el producto del pasado. Como no puede ser de otra manera, todos somos el producto de nuestro pasado. El problema es que ha cambiado la sociedad y la organización no ha cambiado. Que nuestra organización necesitaba, como algunos dijimos ya hace tiempo, por ejemplo en ese artículo que os he citado, una revolución interna. Igual que la sociedad necesita una revolución, Izquierda Unida necesitaba no un cambio, no un vodevil donde este se acuesta con aquella y aquella con aquel y se ponen cuernos. Es que eso no nos resuelve nada y eso es lo que estamos teniendo. Ahora tenemos una ejecutiva en Izquierda Unida que parece más un capítulo de Walking Dead que una dirección dispuesta a la lucha, ¿no? Esa es la realidad, o sea, y es que, vamos, yo creo que hay que reconocerlo. La gente joven apartada, gente como Marina Albiol, como Couso, como Lara Hernández, ni siquiera están en la ejecutiva. O sea, vosotros fijaros, es acojonante, ¿no? Nuestra portavoz en el Parlamento Europeo no es de la Dirección Federal de Izquierda Unida, porque se le sigue culpando de la caída de Billy Meyer. No, claro, es el ejemplo de... Y sin embargo, Billy Meyer sigue en la ejecutiva. Ahora hay una gran incorporación de Aragón que se notará mucho, ¿no? Sobre todo para el recrecimiento de los embalses. Las libertades democráticas. Eso, recrecerán los embalses en todo el Estado español. Y vamos, esa es la situación que tenemos en este momento en la dirección. Lo que demuestra es incapacidad de adaptación a los cambios que se están produciendo en la sociedad y en la propia organización. O sea, se va dando un choque. Gramsci, al que yo no suelo citar mucho, pero sí desarrolla esta idea de una manera muy interesante. Algunos, por lo menos, habéis oído una referencia en sus comentarios él tiene una de sus obras más interesantes, son los comentarios al Príncipe, a la obra de Maquiavelo. Y ahí dice una cosa que es interesante, él lo refleja muy bien, como un partido surge representando los intereses de una clase social, siempre. Un partido político que surge y que entra en la arena política lo hace para defender los intereses materiales de una determinada clase social. Pero luego, cuando se produce un cambio en la sociedad, después de que ese partido se ha ido anquilosando, ha ido creando un aparato, ha ido creando unos intereses como aparato y acaba generando una casta dentro de esa organización,
el momento más peligroso es cuando esa casta que tiene sus intereses propios se enfrenta a un cambio en la sociedad que pone en peligro sus intereses como casta, que pone en peligro su supervivencia como aparato. Y entonces en ese momento deja de representar a los intereses de su clase. Y eso es en definitiva lo que hemos tenido aquí. Que una cosa se acaba convirtiendo en su contrario, ¿eh? Yo lo planteo muchas veces porque me parece un buen ejemplo. Es exactamente igual que en la naturaleza. Una estructura puede surgir como algo necesario y luego ser una dificultad. Yo no sé, cuando yo era chaval pescábamos muchos cangrejos en los ríos y por eso pensé rápidamente en eso. El caparazón del cangrejo es absolutamente imprescindible para la vida del cangrejo. Ese exoesqueleto, ¿no?, que permite su supervivencia, que le da articulación, sin embargo, en un momento determinado impide que crezca lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque se ha calcificado, porque está totalmente esclerotizado. Y solo hay una manera de que la vida que hay dentro sobreviva a lo muerto que hay por fuera. Y es rompiéndolo. Tiene que romperlo y generar uno nuevo. Es decir, no es que el caparazón sea inútil, que esa es la mala conclusión que se puede sacar. Porque claro, a veces dicen, no, esto lo demuestra la experiencia. Bien, a mí la experiencia me demuestra una cosa, a ti otra y a aquel otra. O sea, a la experiencia hay que acercarse con unas ideas y una capacidad de interpretarla, ¿no? Entonces la experiencia para mucha gente es no a los partidos, no a los caparazones, no cangrejos informes. Pues no. Un cuerpo informe no nos sirve de nada. No puede sobrevivir en la naturaleza. Necesitamos ese caparazón, pero uno nuevo. Uno que se adapte a lo que hemos crecido. Uno que se adapte a la lucha y no al aparato burocrático y a la vida institucional. Eso es lo que en este momento necesitamos. Y ese es el conflicto que se está produciendo en Izquierda Unida. Por eso tenemos por lo menos dos lecturas del conflicto político que se da en estos momentos en una organización como Izquierda Unida. La lectura negativa, claro, de decir, fíjate qué horror, no hay nada que hacer, y la lectura positiva, con reuniones como esta. Y es que efectivamente se está generando dentro de la organización una respuesta positiva, sana, viva, en conexión con el proceso que se está dando en la sociedad. Y que esto será una lucha larga y que además no es una lucha que, aunque expresa la lucha de clases, porque la lucha de clases también se da dentro de las organizaciones, no quiere decir que todos los que no están de acuerdo con una u otra postura sean clases enemigas. Claro, tenemos casos, ¿no?, como lo de Bankia, eso sí, eso es la burguesía dentro de nuestra organización, ¿no? El caso de Pérez o Gordo o de Moral Santín, esos son burgueses directos, representantes directos de la clase dominante haciendo entrismo en el Partido Comunista y en Izquierda Unida, ¿no? Pero normalmente muchos compañeros simplemente se acostumbran a esa forma de vida, a la autoridad de sus dirigentes. O sea, que esto no es una batalla en que todo el mundo ya está posicionado, sino es una batalla ideológica en la que quienes pensamos que esta transformación es necesaria tenemos la obligación de debatir, de discutir con los compañeros y compañeras y tratar de llevar a la organización hacia esas posiciones de lucha y de transformación, la renovación de la dirección y de lo que haga falta. Para convertirnos en qué, en definitiva, ser el cauce de expresión de la realidad social. Ese es el tema. A mí me maravilla que hay gente que busca ideas, no sé, hasta en Marte, ¿no?, cuando las ideas fundamentales que necesitamos están en las obras clásicas del marxismo. O sea, yo me comprometo con cualquiera. La mayor parte de los problemas que en este momento estamos debatiendo en Izquierda Unida están en el Manifiesto Comunista o en Reforma y Revolución de Rosa Luxemburgo. Y el tema del partido, desde luego, está ahí. Cuando Marx y Engels conciben el partido como la expresión política, la expresión organizada de los intereses de la clase obrera en su conjunto. Y además añade, ¿no?, los comunistas no somos algo diferente a nuestra clase. Somos simplemente los más avanzados, los que vamos a estar en la vanguardia de las luchas, etcétera, etcétera. Los que le imprimen un carácter internacionalista también, ¿no? O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir.
un partido que queda al margen de una explosión social como la que se ha dado, no puede considerarse a sí mismo el partido o la expresión de la clase obrera. Porque la clase obrera se está expresando y nos está arrinconando. Luego sería una contradicción insalvable. Y esa es la contradicción que tenemos que resolver. Ser capaces de ponernos a la cabeza de eso, de superar ese divorcio que se ha producido. Con dos, y la receta, bueno, en teoría por lo menos es sencilla, lo difícil es aplicarla, ¿no? Porque ¿cuáles son nuestros problemas fundamentales derivados de lo que estaba diciendo? No podríamos utilizar una expresión también, ¿no?, de Rosa Luxemburgo, que decía que la comunicación entre el conjunto de la clase trabajadora y su organización tiene que circular como la sangre circula en el organismo humano. Y que el problema surge cuando esas arterias se taponan, cuando deja de circular la sangre, cuando deja de renovarse, cuando deja de tener oxígeno para dar vida. Y esa es la situación que se ha producido. Nosotros tenemos que restablecer la circulación entre la organización y el conjunto de la clase trabajadora. Y que la clase trabajadora vea que nuestra organización refleja sus aspiraciones, sus deseos, y que además está dispuesta a todo por conquistar esos derechos. A todo. Y eso es, claro, para empezar a vivir como ellos, ¿no? No a ganar 5.000 euros. O sea que es el ejemplo acaba siendo determinante también en política. Nosotros no podemos decir como los curas desde el púlpito, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no vivas como no lo que yo vivo, ¿no? Sino solo lo que digo. Entonces, eso en política también tenemos que combatirlo, pero claro, y es el otro tema, necesitamos dirección. Y realmente en este periodo yo creo que lo que se ha demostrado es que la izquierda tiene una crisis de dirección. Tiene una crisis de capacidad de marcar unos objetivos, de marcar un camino para conquistarlos. Y eso suele producir una inclinación hacia lo que podríamos llamar pues cretinismo institucional o cretinismo electoralista, ¿no? Y es fiarlo todo a la base de las elecciones, de las instituciones, cuando el tema fundamental está en la calle, está en la lucha. Hay que combinar ambas cosas para poderlo hacer. Por eso lo que ha cambiado las conciencias es el 15M, son las plataformas por los desahucios, o sea, contra las hipotecas, la marcha de la dignidad, las huelgas generales, aunque luego no hayan tenido continuidad, fueron también un punto esencial en esa generación de conciencia, porque se vio ahí una movilización importantísima. Y insisto, Grecia nos da también una lección en un tema clave. No sé cuánto llevo, o sea que voy a procurar ir acabando porque igual no sé. ¿Sí? Bueno, digo porque claro, ahí lo que tenemos que ver no es solo la situación, la alternativa, la crítica a lo que hay, sino qué hacemos, cómo nos lo planteamos. Creo que el ejemplo de Grecia sí nos da una lección. Ahora todo el mundo se reclama que es Syriza, ¿no? Pues yo creo que por lo menos voy a decir algo nuevo. Podemos no es Syriza. Izquierda Unida tampoco. Ninguna de las dos. Porque normalmente unos están diciendo frente al otro que imitan, no, ninguno de los dos. El proceso es distinto. Y es distinto por varias razones. Pero hay similitudes, similitudes importantes. Y ojo, porque las comparaciones son odiosas, sí, y necesarias. Las dos cosas. O sea, es necesario entrar en las comparaciones, aunque hay que tener cuidado al entrar en ellas, porque una cosa es una comparación y otra un cliché, ¿no? Y luego metes ahí la realidad con un calzador dentro del zapato, aunque sean 7 números menos, ¿no? Pues no, eso no es lo que hay que hacer, pero sí tenemos que fijarnos, y hay un proceso similar. Yo creo que lo más importante es la similitud de la situación objetiva, es decir, la crisis capitalista, que ha provocado una situación insostenible para una gran parte de la población, llevando incluso a la marginalidad social a un sector importante de la población, pero desde luego a sufrimientos sin límite en cuanto a desempleo, desahucios, empeoramiento en general de nuestras condiciones de vida,
ha puesto al descubierto el papel de las instituciones de la burguesía, ha puesto al descubierto el papel de la banca, ese papel parasitario, sanguinario, vampiresco, ¿no? O de sanguijuela, que es más común, porque vampiros no solemos ver, yo por lo menos, pero sanguijuelas sí he visto. Y ese papel de chuparnos la sangre sin producir nada, y eso ha quedado clarísimo para una gran parte de la población. O sea, en este momento, yo cuando hace unos años nos subíamos algunos a los estrados de Izquierda Unida a defender que incluyéramos la nacionalización de la banca en el programa, menos tirarnos zapatos nos pasaba de todo, ¿no? Zumbaos izquierdistas, tal. Ahora está en nuestro programa, aunque no todos lo defiendan, pero está en el programa. Y desde luego yo estoy seguro de que si nuestros dirigentes estuvieran en la televisión y en el Parlamento defendiendo que si llegamos al gobierno vamos a nacionalizar la banca, no solo nadie nos iba a tratar de locos, sino que íbamos a tener un apoyo entusiasta a un planteamiento de ese tipo, porque no tiene justificación de ningún tipo la existencia del sistema financiero privado. Y si nos molestásemos un poquito en reivindicarlo y en explicarlo, que es increíble, porque la banca no puede vivir sin dinero público. Entonces, ¿por qué coño sus beneficios son privados? Claro, ya sé que hay gente que piensa que Ana Patricia Botín es muy buena. Yo ahí me voy a desmarcar. Yo ahí me desmarco. Sin más comentarios. O sea, yo creo que toda la banca, y además no es una cuestión de personas, es una cuestión del papel de clase. La clase juega un papel en las relaciones de producción, en las relaciones de propiedad en la sociedad, más allá de que sea muy buena gente, ¿eh? O sea, uno puede ser muy amigo de un empresario y además el empresario ser una bellísima persona, de comunión diaria, como se decía cuando yo era niño. Pero eso no tiene nada que ver con que objetivamente explota a sus trabajadores. Y objetivamente sus beneficios se extraen del plus trabajo que se queda de sus trabajadores. Es que es una relación objetiva. Y con el capital financiero tenemos lo mismo. Y sobre todo en el caso del capital financiero, esta crisis ha dejado tan claro que hemos tenido que llevar todo el dinero público para sostener sus deudas privadas y sus beneficios privados, que parece que no cuesta mucho explicar que por lo tanto la banca debiera ser pública, ya que está siendo pagada con dinero público. Y esa es la situación, eso es lo que nosotros tendríamos que ser capaces de incluir en una situación como esta, en un contexto como el que estamos viviendo. Todos esos elementos, insisto, de la situación se han dado en Grecia y se han dado aquí. Hay una diferencia muy grande, que es la que he apuntado antes, y es la movilización. Yo creo que he tenido una influencia determinante en el proceso griego respecto al proceso aquí. Ahí ha habido un movimiento increscendo, ¿no?, de las movilizaciones, de las luchas, un periodo en el que se han dado 30 huelgas generales, mientras que aquí el proceso de huelgas generales quedó totalmente frenado, quedó estancado. ¿Qué permite eso? Pues eso permite que en la sociedad, en el Estado español, la clase obrera no esté teniendo el mismo peso en el movimiento político que se está dando que el que se vio en Grecia. Esto da para mucho rato, pero por lo menos quería apuntarlo y dejarlo ahí para la discusión. Yo creo que es un factor esencial en un proceso social, porque entonces permite que muchos elementos de la pequeña burguesía tengan un protagonismo en el proceso político que no tendrían en caso de que fuera la clase obrera quien estuviera marcando el ritmo y el carácter de las movilizaciones y las luchas. Y eso está llevando ¿a qué? Pues a que en cuanto se ha tenido un primer éxito electoral se está desviando todo al terreno electoral en vez del terreno de la lucha, con lo que se retroalimenta. No sé si me explico, pero bueno, como además tenemos ocasión de debate, podemos debatir todo lo que os apetezca, pero a mí me parecía un punto importante a señalar. Pero luego el proceso que se ha dado, el proceso de unidad,
no es igual. Bueno, yo lo primero que quería es eliminar una falsedad que se está diciendo, ¿no? Si ocultamos que somos de izquierdas tendremos más éxito que si lo decimos. Sabéis lo que quiere decir Syriza, ¿no? Supongo que todos. Coalición radical, por si quedara alguna duda, de izquierdas. Y ha ganado las elecciones. Luego me temo que eso y la tortuga de Aquiles tienen la misma relación con el triunfo electoral, ¿no? El decir que no eres de izquierdas. Realmente la gente lo que está buscando es una esperanza que dé solución a los gravísimos problemas que tiene. Y esa es la clave, dar una esperanza de esa alternativa. Y ha costado fraguarse el triunfo de Syriza, no ha sido una cuestión de la noche a la mañana. Lo que sí es importante, y ahí me parece un paralelo muy grande con Grecia, es la posibilidad en este momento de cambios muy rápidos en la sociedad. O sea que no hay estabilidad, no hay certezas. Se ha ido Pablo, es que pensaba, ha visto mis notas y pensaba que iba a decir que no hay cerezas. No hay certezas en este momento. Todo aquello que ves como algo firme, como algo seguro, se puede desestabilizar, pero en un periodo de semanas. Antes me refería al triunfo del PP. El triunfo del PP, que parecía ya que era una certeza, el apoyo a la derecha se desmoronó en poco tiempo. Pero y esa certeza enorme que tenían, o teníamos tantos, de que Izquierda Unida iba a crecer, bueno, ya se estaban repartiendo, por lo menos aquí no sé, pero en Madrid había ya reparto de puestos en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en fin, ya se estaba haciendo la lista casi, ¿no?, de los cientos de liberados que íbamos a tener por el gran triunfo electoral que nos esperaba. Y era una certeza, ¿eh? Pues hacer puñetas, la certeza. En nada, en 4 días. Pero esa inestabilidad sigue, no se ha terminado. O sea, el proceso de inestabilidad social no ha terminado. El proceso de inestabilidad social no ha hecho más que empezar. Y esas llamadas desesperadas, esas mentiras de la clase dominante diciendo que la crisis se ha terminado, son una prueba de su miedo, de su inseguridad, pero además, aunque fuera verdad, es que aunque hubiera un repunte, no solo no iban a parar las luchas, sino que probablemente aumentarán, si la gente piensa que por fin podemos reclamar algo de lo que hemos perdido durante todo este tiempo. Pero ese cambio, y es lo que a mí me interesa, por eso a mí no me importa tanto cuando dicen Izquierda Unida va a sacar tal porcentaje en las elecciones. Bueno, insisto, no me importa eso, me importa hacia dónde vamos. Hacia arriba, hacia abajo. Claro, es que no es lo mismo subir en ascensor que caer, ¿no? Ya sabéis, el que cae por el rascacielos desde un piso 80 y cuando va por el 50 y le dicen ¿algún problema? Y dice, de momento no. Y es verdad, de momento no. Pero unos pisos más abajo sí va a haber un problema. Entonces, Syriza tan solo hace 2 elecciones, tengo por ahí los datos, como doy de memoria por no andar perdiendo tiempo, pero sacó un 4 y pico % de los votos, ¿eh? Mientras que el PASOK, sí, mira, los tengo aquí. El PASOK en 2009 sacó un 43,92% de los votos. 2009, ¿eh? Estamos hablando del otro día. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio tan enorme se ha producido? Pero claro, no se nos ocurrió gobernar con el PASOK en Grecia durante ese periodo como estamos haciendo en Andalucía. Es que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Si pretendes conquistar el gobierno del Estado. Es que no puedes decirle a la gente a la vez que hay que derrotarlo, pero que hay que contar con él. Es que eso no lo entiende nadie. El mensaje es como el mensaje gestual, ¿no? Si alguien te hace así mientras te dice que le gustas mucho, ¿a qué le haces caso? ¿A las palabras o al gesto de repugnancia? Pues al de repugnancia, ¿no? Entonces, realmente aquí, si lo que dices es que hay que gobernar con el PSOE, pues no puedes tener el mismo efecto que el que ha tenido Syriza con el PASOK. El PASOK formó un gobierno de mayoría absoluta frente a las huelgas generales de la coalición radical de izquierdas en Grecia.
Y entonces eso es lanzar un mensaje claro a la gente. Syriza tenía en ese momento el 4,6%, sí, 4,60% de los votos. Tuvo en las elecciones de 2009. Y en 2012 creció mucho. O sea, fue un crecimiento tremendo. Pasó al 26,8% Syriza. De unas elecciones a otras, y el PASOK cayó al 12,2%. Y encima entró a formar gobierno con Nueva Democracia. Y ahí es donde ya se produce la muerte. Porque tener en cuenta una cosa, digo también, para entender algo, que es que a veces parece que hablamos en latín y griego, creo que hablamos en un idioma común, pero que hay gente que no lo entiende, ¿no? O sea, que es que lo que ha caído no es Nueva Democracia, lo que ha provocado el triunfo de Syriza no es la destrucción de Nueva Democracia, es la del PASOK. Nueva Democracia ha perdido un 2% de votos de unas elecciones a otras. Pero el PASOK se ha hundido y el voto de la izquierda se concentra en Syriza. Mientras que aquí vamos a tener el voto de la izquierda dividido en 3 formaciones, por lo menos. Digo en 3, por lo menos a escala estatal. En el ámbito estatal vamos a tener el voto dividido entre Podemos, Izquierda Unida y, como no, yo lo digo y insisto, una parte del voto de la izquierda va al PSOE. Porque nosotros mismos decimos que el PSOE es de izquierdas. Con nuestros actos, gobernando con ellos. Entonces, esa situación es muy distinta a la de otros. Muy, muy distinta. Donde se consigue una unidad de la izquierda, donde solo quedaron fuera el partido estalinista, el KKE. Es la única formación. Vale, voy a terminar ya. Entonces, claro, tienes que tener un objetivo. Tienes que plantear, vamos a derrotar al bipartidismo. Pero claro, tienes que decir, ¿para qué? Porque vamos a gestionar mejor que ellos, y por eso en sitios como Andalucía hemos intentado enseñarles a gestionar, o porque vamos a cambiar el sistema si llegamos a gobernar, porque vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que han hecho ellos, porque vamos a poner por delante los intereses de la gente de los servicios de la deuda, por ejemplo, porque vamos a poner por delante los gastos sociales de la devolución de la deuda contraída ilegalmente e ilícitamente, sobre todo por los ayuntamientos y las administraciones gobernadas por el PP. Pues todas esas cosas son las que se tienen que plantear, y eso es lo que puede dar camino a una ilusión y lo que puede dar camino a la unidad, esa unidad que por otro lado es imprescindible. No por una cuestión aritmética, sino por una cuestión de generar confianza en la gente, porque la confianza multiplica sus efectos. Ese es el problema. El estado de ánimo es determinante. Entonces, cuando tú crees en algo, eso arrastra. Y si hubiera una alternativa común de toda la izquierda diciendo que vas a echar a la derecha y el tipo de política que vas a hacer, eso anima a más gente y provoca que ese efecto incluso de sacar gente del abstencionismo para que entre a participar en la política se dé. Pero claro, eso exige también un planteamiento distinto. Y exige el planteamiento de decir, compañeros, la unidad se forja en la lucha. Y eso sí que nos está haciendo. O sea, el paso, cuando alguien va a parar un desahucio, y aquí hay gente con mucha más experiencia que yo, no se pide el carnet. Y cuando alguien va a una huelga en la fábrica, tampoco se pide el carnet. Porque el movimiento genera un interés común que para todo el mundo está claro que está por delante de todo. No la unidad por la unidad, no la unidad en abstracto, sino la unidad porque es una herramienta para cambiar las cosas, para conquistar lo que estás buscando. Entonces nosotros tendríamos que ser capaces de ofrecer una alternativa que forje la unidad en la lucha, que forje la unidad en la movilización, y que eso tenga como consecuencia la unidad también en el terreno electoral. Y eso es lo que nos permitiría dar ese cambio en la sociedad. Es decir, yo creo, y con esto voy a terminar, que la crisis de la izquierda es en gran medida una crisis de desorientación, de no tener claros qué objetivos llevar a cabo. Es una crisis de falta de confianza en nuestras fuerzas.
es decir, en las fuerzas de la clase trabajadora para transformar la sociedad, y es una pérdida de la situación que había anteriormente y la incapacidad de adaptarse al cambio. Es decir, Izquierda Unida, por ejemplo, una gran parte de la dirección tenía un objetivo claro: crecer lo suficiente para ser imprescindible para formar un gobierno con el PSOE. Y Andalucía era el banco de pruebas de ese gobierno. Se nos hunde todo el garito y siguen igual. Eso es fatal. Fatal de la muerte. O sea, es que, como lo está demostrando la experiencia, es que tienes que cambiar. Cuando fuimos a entrar en el gobierno andaluz, varios compañeros, compañeras, me preguntaron de la dirección de Andalucía, me preguntaron mi opinión, que me sorprendió un poco, pero me la preguntaron. ¿Pero tú qué piensas de que entremos o no en el gobierno? Y hace nada tuvimos una presidencia justo antes de que Susana decidiera que convocaba elecciones. Pues tuvimos una presidencia federal, no sé, quizá 3 o 4 semanas antes de esa decisión. Y volvió a salir el tema y se lo recordé al compañero Maillo y a otros compañeros que estaban allí, esta anécdota. Dije, varios me preguntaron, que para ello lo consideré un honor, ¿no? Un privilegio, que una decisión tan importante, y dicen, a ver qué opina este. Pues bueno, dije, a mí no me preocupa que entréis en el gobierno. Lo que me preocupa muchísimo es que no vais a saber salir. Entonces, por eso os recomendaría no entrar. O si fuerais capaces de entrar y salir en el momento adecuado, pues incluso nos vendría bien, porque a la gente es más fácil, insisto, explicarle las cosas mediante la práctica que mediante discursos. Entonces tú puedes explicar, si entramos en un gobierno con el Partido Socialista va a ser inútil porque no van a hacer las cosas, nos utilizarán, pues lo que han hecho, y luego crecerán a nuestra costa, ¿no? Eso lo explicas, pero es teoría. Al fin y al cabo es teoría. Entonces, si tienes el valor de entrar y decir, le hemos propuesto al Partido Socialista que en los 3 primeros meses Izquierda Unida condiciona su presencia en el gobierno a esto, en los 6 primeros a esto, en el primer año de legislatura a esto. Y llegan los 3 meses y dices, los compañeros del PSOE no han cumplido. Y tienes todos los altavoces para decirlo. Y llegan los 6 meses y dices, los compañeros del PSOE siguen sin cumplir. Y llega el año y dices, que les den morcilla a los compañeros del PSOE. Nos vamos del gobierno porque esto es una tomadura de pelo y os llamamos a votar a Izquierda Unida para garantizar que estas cosas se hagan cuando haya otro gobierno. En cambio ahora estamos ahí como perros apaleados, pues es que nos han engañado. A mí no. No, claro, es como cuando alguien dice que nos ha engañado Pérez con lo de Bankia. A mí no. A mí no me ha engañado. Hace muchos años que sabía lo que estaba haciendo y además lo denuncié. O sea, que es que te engañan cuando... A veces te engañan de verdad, todo hay que decirlo. Pero en estas cosas no hay engaño. Lo que hay es la capacidad de tener decisión. Y eso es lo que necesitamos. Lo que decía al principio, necesitamos una revolución social, pero no se puede hacer una revolución social sin una revolución en nuestras organizaciones. Y no me refiero solo a Izquierda Unida, porque ahora sería pretencioso reducir la izquierda a Izquierda Unida, porque ya no es verdad. Hace un año era verdad, pero ahora no lo es. Entonces necesitamos una revolución que alcance Izquierda Unida, que alcance a Podemos, que alcance el movimiento en la sociedad, de la que surja una nueva fuerza de la izquierda. Que no quiere decir disolver nada de lo que existe, sino ser capaces de forjar algo nuevo, algo más amplio, algo más potente y algo con un objetivo socialista transformador, no con cangrejos sin caparazones, sino con un caparazón claro, firme, sólido, que se adapte a lo que necesitamos. Y va a haber más oportunidades, porque las elecciones, y no voy a entrar en el tema, lo dejo ahí, pero sí quiero señalarlo, ni las elecciones autonómicas y municipales ni las generales van a resolver ningún problema. Al revés, van a crear problemas, porque van a dar una situación de ingobernabilidad, sobre todo en las elecciones generales. Podemos no va a ganar porque no es Syriza, y ojalá fuera, porque un triunfo nos vendría muy bien y además pondría a prueba
rápidamente en la práctica las cosas, ¿no? Pero no va a ser así. Va a haber una situación en que, aunque sea el partido más votado, que eso sí puede suceder, no tendrá votos para gobernar. Y no podrá apoyarse en Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos tendremos representación parlamentaria. Pero no, con el margen que hay, no podemos aspirar a mucho más. Aunque nos pongamos la casa en orden, se le faciliten las cosas a la nueva, no dirección, porque la nueva dirección no existe, pero sí el nuevo proyecto electoral, ¿no? Con Alberto Garzón a la cabeza, que se dé otra imagen, y eso pues podemos aspirar a sacar un resultado digno, pero no un resultado que diera mayoría de la izquierda luego sumándolo, ¿eh? Pero claro, la derecha sí que lo va a tener complicado, porque mientras la izquierda sigue en ascenso como oposición, y eso sí se producirá, la derecha, el PP, va a caer estrepitosamente y el PSOE va a obtener un mal resultado, con lo que solo cabrían dos posibilidades: o un gobierno PP-PSOE, pero es demasiado a la griega. Hombre, a veces la gente es tan idiota que sigue el curso de la historia inexorablemente, ¿eh? Pero yo pienso que podría haber otros intentos, desde el intento de un gobierno PSOE-Podemos, en fin, que habrá un gobierno en minoría con apoyos, o sea, que intentarán todo tipo de maniobras, que ya están sondeando, por cierto, ya todas esas posibilidades la clase dominante las está analizando y probando, porque ya están muy preocupados con lo que va a suceder. Pero en definitiva, más que la perspectiva, que es muy interesante, pero no era el elemento que yo quería sobre todo introducir en esta conversación de hoy, el elemento que más quería introducir es el de la inestabilidad. Es decir, no nos desanimemos, porque en este momento el factor determinante de la situación no es la crisis de la izquierda, es la crisis del sistema. Y la crisis de la izquierda es simplemente el reflejo de nuestra falta de capacidad, de nuestra tardanza, de nuestro retraso en adaptarnos a las necesidades que le plantea nuestra clase esa crisis del sistema. Entonces, esa es la batalla, ese es el eje en este momento de la vida de la izquierda. Ser capaces de acompasar nuestro latido al latido de la sociedad, a las necesidades de la clase trabajadora, y eso es lo que puede ponernos en el camino de una perspectiva en la que yo creo firmemente de un triunfo a corto plazo de consecuencias históricas de la izquierda que cambiará el rumbo de la historia en el Estado español.